Bueno, y continuamos con Lady Gómez. Ella es candidata por varios partidos de la Mesa de la Unidad Democrática a las primarias de la oposición que van a tener lugar en todo el país el 17 de mayo. Y ella es candidata por el circuito de la frontera en el estado Táchira. Estábamos hablando del tema de la participación femenina, Lady, y nombrabas a Isabel Carmona, quien ha sido, digamos, una de las mujeres venezolanas que más ha dado luchas porque se le reconozcan espacios a la mujer. Y en este caso, bueno, se han dirigido varias de ellas a la presidenta del CNE para que el CNE emita una norma que garantice la participación de la mujer. Bueno, en lo particular, yo he tenido un concepto bastante real frente a lo que es el hecho político. En este combate político donde hemos tenido que presentar tantas vicisitudes ante el gobierno nacional, verdaderamente el que trabaja tiene derecho, el que trabaja, el que ha sembrado, el que ha venido formándose, el que ha estado allí al pie del combate en toda esta situación sociopolítica que hemos vivido en los últimos 16 años, pues perfectamente tiene todo el pleno derecho de presentar posturas que estén en beneficio colectivo, no posturas particulares que generen divisiones. En el término de la participación femenina, pues por supuesto que Lady Gómez, quien ha tenido tantas responsabilidades en el aspecto femenino y político, Lady Gómez aplaude esta iniciativa, Lady Gómez de verdad que le da un alto reconocimiento a esta iniciativa. Pero el término real, ya vamos a lo que es la realidad material. Tú me decías que el PSUV le ha dado allí una amplia participación, pero también debemos ser sensatos con el electorado, con la sociedad. El PSUV coloca allí algunas figuras dentro de las cuales existen liderazgos femeninos que quizás puedan ser muy buenos, pero a la hora de decidir el PSUV decide en una línea a dedocracia, decide, incluso muchas veces se van más allá de los resultados electorales internos para colocar posturas dedocráticamente, y en ese momento es desestimada la postura femenina, ¿no? Sin embargo, nosotros dentro de la Mesa de la Unidad, particularmente en el Táchira, Lady Gómez representa pues allí un liderazgo femenino que viene construyéndose con mucho trabajo, y pues allí pudiéramos concluir de que existen dos relaciones, el trabajo y la participación femenina. La participación femenina pudiera acercarnos más a lo que es la sensibilidad social del hecho real que estamos viviendo nosotros, tanto en las comunidades que son las bases sociales, como en los otros gremios o sectores del espectro social que se tiene en Venezuela. Pero si la condición femenina nos acerca más a sentir la vulneración de los derechos en las bases populares, pues por supuesto que Lady Gómez aplaude este tipo de iniciativas. ¿Por qué no hubo primarias en todos los circuitos para la oposición? Bueno, porque se privilegió el consenso por encima de las primarias? Existen dentro de la mesa realidades electorales, existen dentro de la mesa espacios que se representan con tendencias electorales a razón de ciertas organizaciones que son bastante fuertes en su peso electoral, y frente a ese peso electoral, pues verdaderamente que no existe cabida o la duda de que la tendencia de esa organización política pues sea una realidad social en ciertos espacios. Particularmente en el estado Táchira se ha tratado de generar un esquema integrado por la presencia de los espacios políticos que representen más peso electoral. En el circuito de la frontera, el partido Acción Democrática, el partido COPEI, quien además el suplente de la fórmula que representa Lady Gómez es un dirigente de COPEI. ¿Quién es ese dirigente? El licenciado Franklin Duarte, él es dirigente regional de COPEI en el estado Táchira, pues existe allí un soporte y una razón electoral, puesto que en esos circuitos, en esos municipios... Es un circuito guanábana allí. Sí, bueno, por allí decían que la guanábana curaba el cáncer, ¿no? Nosotros esperamos poder curar el cáncer social que ha venido generando la política del gobierno nacional, sobre todo en el aspecto económico, ¿no? ¿Cuáles son tus propuestas para los electores este 17 de mayo? Bueno, en principio, Lady Gómez, como representante de las organizaciones que conforman una unidad para presentar esta propuesta en la frontera, Lady Gómez, en la vocería de todas estas organizaciones, lleva como un objetivo fundamental una propuesta política.
nosotros debemos tener candidatos únicos para lograr la mayoría en la Asamblea Nacional. No podemos caer en el esquema particular de decir yo voy a llegar a la Asamblea, voy a combatir, voy a debatir, voy a pelear, voy a gritar, cuando verdaderamente si no tenemos una mayoría no va a pasar más del debate, pero no vamos a tener planteamientos legislativos que tengan carácter vinculante y nos generen una solución. En el aspecto ya de fondo de atacar a través de propuestas legislativas la solución al hecho social, nosotros evidentemente que nos debemos a un interés colectivo, no podemos hacer posturas individuales, nos debemos al diagnóstico social que dentro de la mesa se ha venido dando en la frontera y particularmente el tema de la frontera es un problema económico. Presentar propuestas legislativas que regulen el impacto de la devaluación monetaria. Los que hacemos vida en Ureña, San Antonio, Rubio, Delicias y Capacho, tenemos que someternos a una economía más particular que el resto del país porque vivimos al lado de Cúcuta y prácticamente estamos comprando los productos de la cesta básica, las medicinas y las autopartes para los vehículos a precio dolarizado, pero no a dólar de 6.30. Estamos comprando los artículos de primera necesidad a dólar paralelo. Y frente a dólar paralelo, la gente, el ciudadano gana un sueldo básico que no supera los 5.800 bolívares. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma nosotros podemos aportar desde la Asamblea Nacional una propuesta legislativa que regule el tema de la devaluación monetaria en la frontera y hacia ese objetivo parlamentario nosotros estamos apuntando dentro de los sectores que apoyan la propuesta de Lady Gómez. Revisar el tema económico en la frontera para regular el impacto de la devaluación monetaria y evidentemente tocar el fondo del problema que de allí nace, desde el problema económico nace el desabastecimiento, la escasez, la inflación incontrolada, el impacto de la devaluación monetaria y revisar esas propuestas electoreras o por no decir demagógica, que usa el gobierno en este momento. Hace 2 años, cuando el gobernador del estado, el capitán Bielma Mora, hacía su propuesta electoral en el Táchira, le prometía a la frontera una zona libre. Y 2 años después, casi 3 años, vemos que eso fue una propuesta demagógica. Hoy que estamos ¿Eso es posible hacerlo, una zona libre? A eso voy. Hoy que estamos en un periodo electoral donde estamos prontos a ir a unas elecciones nacionales para designar la Asamblea Nacional, vemos cómo ministros se han acercado a la frontera y han dicho que le van a regalar a la frontera una zona económica especial. En las entrevistas, en las reuniones, en los encuentros que hemos tenido con la empresa privada, con el comercio, con quienes tienen interés directo en estas propuestas electorales que hace el gobierno, ¿qué nos manifiestan ellos? Son propuestas demagógicas porque para ello necesitamos una infraestructura y un ordenamiento jurídico que determine algo distinto a lo que tenemos. Un ordenamiento jurídico que determine que el control monetario se aplica o no se aplica en ese tipo de propuesta. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. Pudiéramos pensar perfectamente que es otra propuesta electorera bajo la cual se está buscando cautivar votos y donde verdaderamente el electorado ya está consciente de que no van a poder materializar algo si no se tienen los medios y la infraestructura para hacerlo. ¿Por qué los electores opositores o quienes participen en esas primarias el 17 deben votar por ti y no por Walter Márquez? Bueno, respetando por supuesto la iniciativa de Walter Márquez, los electores opositores que verdaderamente quieren tener en la Asamblea un cambio para generar propuestas legislativas que verdaderamente den soluciones y no queden en el debate, deben votar por las propuestas unitarias. La unidad es el único medio bajo el cual los sectores opositores hemos logrado recuperar espacios. La unidad nos garantiza en este momento recuperar espacios democráticos y uno de esos espacios, vamos a decir que la columna vertebral para empezar a generar un cambio es una asamblea nacional con mayoría. No buscamos llegar el 5 de enero a juramentar una asamblea nacional donde la mayoría siga en el peso del gobierno y la oposición sea la minoría. Buscamos llegar a la Asamblea Nacional el 5 de enero a decirle al señor Diosdado Cabello que ya no debe estar allí porque no representan la mayoría y que en ese espacio de la presidencia de la Asamblea Nacional debe estar un hombre o una mujer que represente la fracción parlamentaria de la MU en el Parlamento Nacional. Y para ello no debemos apostar... ¿Quisiera que un ADECO sea el presidente de la Asamblea Nacional? Por supuesto, todas las condiciones y las capacidades de los compañeros de Acción Democrática, ¿por qué no? Cualquier hombre demócrata que haya luchado en estos años de mal llamada revolución tiene toda la capacidad y tiene todo el compromiso y la formación para llegar a dirigir la Asamblea Nacional. Un hombre o una mujer. ¿Cómo fue la votación en ese circuito, la última elección parlamentaria? ¿Cómo estuvo dividida la votación? En el año 2010 se inició con un proceso primario. En ese proceso primario, previo a las elecciones nacionales,
se hizo algo como lo que estamos en este momento viendo, un candidato independiente se fue a un conteo primario con el candidato de la Mesa de la Unidad. Para este tiempo pues era otro diputado el que estaba allí, que representaba la frontera. En las primarias se ganó la candidatura de los factores de la unidad. Posteriormente, en el estado Táchira se ganaron casi que todos los curules legislativos, perdimos el de la Montaña Alta por una cantidad inferior a 100 votos. Por eso es que nosotros decimos que a veces la abstención es bastante riesgosa, porque la abstención lo que genera es oxigenar los espacios del gobierno para mantenerlos allí, y a través de la abstención nosotros no logramos, por condiciones de resultados mínimos, poder capitalizar espacios donde el sentimiento ¿Quién es el diputado por social, ese circuito actualmente? Actualmente el diputado en este circuito es Leomagno Flores. No va a la reelección. No va a la reelección. Ok, bueno, candidata, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias. Muchas gracias a Lady Gómez. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya continuamos.